Bienvenido a las Catacurrencias, el rincón donde pensamos en voz alta y las reflexiones se dicen sin filtro. Soy Catalina y aquí te comparto esos pensamientos, esas historias que me atraviesan, que me enseñan y esas experiencias que a veces llegan sin avisar, pero que siempre dejan mucho que aprender. Así que relájate, ponte cómodo y vamos a ponerle voz a esas ocurrencias que todos llevamos por dentro. Comenzamos. Hola, hola. ¿Listos para una nueva catacurrencia? Eso espero. Bienvenidos a este nuevo episodio. Aquí ya nos vamos a poner más en contexto, te voy a contar más sobre mí. Inclusive este episodio va a ser un poquito más íntimo, más personal, porque te voy a contar detalles sobre mi infancia, sobre mi adolescencia, bueno, y lo que está haciendo mi parte adulta. Como para que me vayas conociendo, me vayas descubriendo y para irnos encaminando a todo lo que fue como ese proceso de desarrollo personal a lo largo de lo que llevo de vida. Así que bueno, pues mira, la verdad mi niñez fue algo bonito, la recuerdo muy linda, pero también la recuerdo un poquito complicada porque a nivel económico teníamos muchísima escasez. Yo soy la menor de 3 hermanas, también pues mis papás se separaron cuando yo tenía 1 año de edad. Entonces, digamos que mi papá estuvo financieramente, económicamente apoyándonos más o menos hasta mis 6, 7 años, pero a partir de ahí ya le tocó a mi mamá completamente sola, o sea, literalmente con las uñas, tratar de conseguir el pan de cada día y bueno, digamos que esa fue la época más compleja porque claro, estaba yo en esa transición de ser niña a ser adolescente y digamos que bueno, cuando uno es niño uno no se da cuenta de la magnitud de las cosas, o sea, digamos que toda esa escasez y todas esos problemas económicos pues para uno pasaban desapercibido porque pues yo la verdad estaba muy pequeña, pero claro, a medida que uno crece, uno se va dando cuenta de muchas cosas, entonces pues digamos que mi infancia fue bonita, la recuerdo muy bonita, yo recuerdo que jugaba muchísimo con mis hermanas a pesar de que mi hermana mayor me lleva 8 años, la segunda hermana me lleva 7 y la tercera 5, pues digamos que ellas son más contemporáneas, pero aún así nos divertíamos mucho, me acuerdo que de hecho aprendí muchísimo de ellas desde muy chiquita, porque claro, obviamente uno siendo pequeño uno aprende, uno es una esponja de su entorno. O sea, yo siento que los niños de verdad absorben todo lo que ven y claro, lo bueno de tener hermanos es que tú vas viendo y vas cogiendo como lo que puedes de cada uno y también de la mamá. Entonces, digamos que, claro, nosotros veníamos de tener un estado financiero bueno, porque digamos que para ese momento mi papá le iba muy bien, pero claro, en el momento en el que ya eso no pudo ser, le tocó mi mamá sola con 4 hijas, eso mejor dicho, pues no sé, mi mamá es la mujer más valiente y para mí mi mamá es mágica porque no sé cómo hizo para sacar adelante 4 niñas. Entonces, bueno, digamos que fui creciendo y como que empecé a ser más consciente de toda la situación que estaba sucediendo a mi alrededor y entonces llega como la peor crisis de todas en la que nos quedamos sin agua, sin servicios públicos, que es luz, internet, energía, ni agua. Entonces como que, claro, en ese momento ya yo tenía unos 12, 13 años, entonces empecé como a notar, ya a ser muy consciente como de la situación. Y claro, pues obviamente ahí empezaron muchísimos patrones que identifico ahora siendo adulta, pero pues en ese momento no me daba cuenta y empecé inclusive a desarrollar como el síndrome de querer ser el papá. O sea, yo empecé primero a desarrollar como muchísima rabia hacia mi papá porque yo decía, pero ¿por qué nos dejó? ¿Por qué nos abandonó? ¿Cómo le hizo esto a mi mamá? O sea, como todas esas cosas que uno se mete en la cabeza. Pero siempre que yo como que empezaba con esa rabia, mi mamá lo único que me decía era, no le voy a decir nada sobre su papá. Si en algún momento ustedes se conocen, hablan y todo, pues que tú misma crees la percepción de quién es él. Entonces digamos que claro, para pelear se necesitan dos y como mi mamá era tan neutra, como que eso me bajaba la rabia como de ese momento, pero siempre me empecé a cuestionar muchísimas cosas y como te digo, inclusive yo empecé a pensar que yo me tenía que convertir en esa proveedora de mi familia porque yo decía no más escasez, o sea, yo recuerdo que yo llegaba del colegio y me tocaba estudiar con velas, o sea, eso para los ojos dañinísimo porque, o sea, malísimo,
porque yo recuerdo que terminaba con los ojos súper agotados de hacer cualquier tarea. Llegó un punto como tan crítico que inclusive a mi mamá le tocó repartirnos para donde las hermanas de ellas, o sea, literal, a mis hermanas las mandó, yo por ser la menor me quedé con ella, pero de todas maneras fue una situación súper crítica que, vuelvo y te digo, uno como que no dimensiona ni siendo niño ni siendo adolescente lo que está sucediendo en el momento. Entonces, yo recuerdo que también mi mamá era muy didáctica y era como que no, hay que esperar a que llueva para recoger agua y con eso nos teníamos que bañar. Y el resto ella se iba por galones de agua gigantes, o sea, unos botellones gigantes para poder cocinar, para poder tomar. Y claro, pues como ella era tan didáctica y nos decía, no, hay que esperar la lluvia para podernos bañar, pues todas como que, ay no, ojalá llueva, y era como un juego. Pero claro, ya a medida que uno va viendo como que, como así, y porque, claro, yo tenía antes una ducha, porque ya no, y entonces uno se empieza de verdad como a meter tantas cosas en la cabeza que eso le va generando a uno como ciertos patrones de conducta a medida que va creciendo, o por lo menos eso es lo que notaba en mí. Entonces, claro, ante esta situación como de tanta escasez, de tanta incertidumbre, porque no sabíamos qué íbamos a comer al otro día, o sea, literalmente eso era lo que mi mamá pudiera hacerse y conseguirse. Entonces empiezo como a crear ese patrón de que yo tengo que volverme la proveedora, de que yo le tengo que ayudar a mi familia y de que yo soy una carga. Yo recuerdo haber tenido inclusive pensamientos de que ya no quería estar más en esta vida porque yo decía, Dios mío, o sea, para mi mamá es súper complejo conseguir dinero, es súper complejo conseguirse como la comida cada día. No, yo soy una carga, yo no quiero más esto, mejor dicho, sufrí como todos esos síntomas de depresión desde mi adolescencia. Inclusive en el colegio como que me pusieron un psicólogo por un tiempo porque claro, yo, o sea, de verdad que mi cabeza estaba en todos lados menos aquí. Pero definitivamente mi mamá es lo más valiente del mundo, no sé cómo hizo para sacarnos adelante a nosotras cuatro, pero de verdad que mis respetos para esa mujer. Y bueno, entonces a medida de que uno va en la adolescencia, también el tener hermanos hace que uno se empiece a comparar. Desde ahí empezó, claro, empecé como con ese patrón de que yo tengo que ser la proveedora, pero a medida que iba siendo más adolescente me empecé a comparar con mis hermanas en muchísimas cosas y no solo con mis hermanas, o sea, con todas las personas con las que conocía, porque no me sentía valiosa, no me sentía suficiente. Bueno, ese es el análisis ahora, pero en ese momento ni siquiera lo sabía. Empieza como esa búsqueda de quién soy yo, de qué es lo que soy, yo a qué vine, yo para qué vine. Yo me acuerdo que en esa confusión de que no sabía yo a qué había venido aquí a esta tierra, yo le dije a uno de mis tíos, le dije como tío, vea, yo solo sé que a mí me gusta ayudar, pero yo no sé nada más. Y es que el asunto es que a uno, más o menos a los 16, 17, le empiezan a decir, bueno, ¿usted qué quiere ser en la vida? Y uno es como, ¿yo qué quiero hacer en la vida? Pues no lo sé ahora que tengo 27 años, lo iba a saber cuando tenía 16 o 17, que había que escoger una carrera, que había que enfocarse en algo. Entonces como que claro, le entra a uno esa confusión y entonces yo me comparaba inclusive en cuanto a eso con mis hermanas porque yo decía, pero es que mis hermanas tan exitosas porque ellas sí saben lo que quieren, yo no sé lo que quiero, yo solo sé que me encanta ayudar, que me encanta escuchar y me encanta hablar, ya, eso era todo lo que yo sabía en ese momento. Entonces inclusive yo recuerdo que empecé a hacer un montón de test en internet porque yo decía, no, yo tengo que saber qué me apasiona, porque todo el mundo decía, descubre tu pasión y el universo, la vida, Dios va a responder a esa pasión. Y yo decía, bueno, ¿y cuál es mi pasión? Empecemos por ahí. Entonces como que tenía demasiados conflictos, de hecho todavía los tengo. O sea, yo siento que eso es un barril sin fondo. O sea, siempre, seguramente vamos a tener conflictos, quizás no de la misma manera que antes, porque claro, el asunto del desarrollo personal es que uno realmente aprende a gestionar mejor ese tipo de situaciones que antes, por ejemplo, estallabas, explotabas o te daba depresión por meses. El desarrollo personal te ayuda a gestionarlo mejor, pero en realidad esas situaciones nunca se van. Y también digamos que a mi vida en ese momento llegó el primer libro que yo me leí de desarrollo personal que se llama
El poder de la hora, que es muy común, es bastante conocido. Y entonces empecé como a leer ese libro y como que empecé como a pensar diferente, como a cuestionar cosas diferentes, pero claro, obviamente digamos que tenía que ir mucho hacia adentro, pero en ese momento no estaba lista, obviamente. Pero resulta que en una de las reuniones familiares que teníamos, yo recuerdo que el esposo de mi hermana mayor me dijo como, Cata, ¿y usted va a seguir con ese rencor con su papá toda la vida? Él quizás durmiendo tranquilo y usted pensando en lo que hizo, en lo que no hizo, con esa rabia, no, la que se va a enfermar es usted. Y yo me puse a pensar, tiene toda la razón. O sea, y eso te digo, 16, 15 años fue que me dijo eso y como que, me hizo cuestionarme como que es verdad. Entonces ahí empecé como, ay Dios mío, ¿y qué es esto de sanar con pues con el papá que estaba ausente? ¿Qué es esto de ese proceso de sanación? Ahí empezó como todo este desarrollo personal sobre el perdón, la sanación, como que esos fueron los primeros pasitos porque claro, yo dije, sí, es verdad, voy a sanar con mi papá, independientemente de lo que haya hecho, gracias a que él no está, pues yo soy la niña que soy hoy. Entonces como que yo dije, está bien, que lo haya hecho, pues por mí está bien, pero yo no me voy a causar quizás una enfermedad, porque para mí todas las enfermedades tienen dos componentes, físico y emocional. Entonces, claro, yo decía como no, voy a empezar a mirar cómo es eso. Y entonces empecé como a mirar videos, empecé con ese libro de El poder de la hora, también me leí El secreto, que es otro libro que también es muy común como en el ámbito espiritual y de manifestación, pero digamos que todo eso como que yo lo asociaba como al perdón o intentaba asociarlo al perdón, como que bueno, en este momento, en esa etapa de mi vida yo quería era perdonar a mi papá, era lo único que me interesaba. Inclusive habían muchas técnicas, yo recuerdo que hice la técnica de la silla vacía, que es como tener esa persona, visualizar esa persona en una silla vacía enfrente de ti, y hacer como una especie de meditación de lo que le dirías a esa persona si estuviera ahí de frente. Y me acuerdo que cuando empezó, Dios mío, o sea, eso es una cosa de locos porque es tocar esas heridas que supuestamente estaban cerradas, pero que en realidad siguen abiertas. Porque si a uno todavía le duele al hablarlo es porque hay algo ahí que no se ha sanado del todo, o por lo menos en mi caso. Entonces como que empecé con esas técnicas, la técnica de escribir una carta y quemarla, y resulta que al poquito tiempo, la verdad, sentí que en ese momento lo sané y lo perdoné. Y resulta que al poquito tiempo después, él vuelve y aparece en nuestras vidas, mi papá, y yo recuerdo que la primera interacción que tuvimos, él me invitó a comer y me dijo, hija, mira, yo sé que yo no he sido un papá para ti, pero permíteme ser tu amigo en esta nueva etapa de tu vida. Yo sé que no estuve en muchos momentos, pero déjame ser tu amigo. Y digamos que lo bueno de eso es que, claro, yo ya había transitado un proceso de sanación sin tenerlo ahí, entonces cuando él llegó a mi vida yo dije, ok, sin problema, o sea, sin rencores, sin nada, y empecemos desde cero. Y la verdad es que al día de hoy él es mi mejor amigo, o sea, te puedo jurar que, mejor dicho, hablamos todos los días y podemos salimos, hablar de la vida, o sea, y creo que eso fue más o menos hace 6, 7 años que él volvió a mi vida y fue lo mejor que me pudo haber pasado. O sea, el tipo de conversaciones que yo puedo tener con mi papá, con mi mamá, con mis hermanas, como que a raíz de todo esto, todas empezamos a elevar nuestro nivel de conciencia, nuestro nivel de espiritualidad y como que empezamos a ver la vida diferente, todas en diferentes niveles y todas en diferentes situaciones. O sea, porque claro, ya después de la adolescencia ya llego como a la parte adulta, mis hermanas ya se van de la casa, yo me demoré un poquito más, aunque hace 5 o 6 años más o menos decidí irme a vivir con mi expareja y la verdad fue una experiencia sensacional. O sea, para mí la convivencia es algo muy complejo, pero es algo también que te enseña demasiado, o sea, demasiado en todos los aspectos. Y siento que todo eso me enseñó como a madurar el doble de rápido. Yo de por sí siempre me había inclinado, claro, como tenía hermanas mayores, siempre me había inclinado como por mis amistades que siempre fueran mayores. Y pues bueno, digamos que
esa buena relación con mi papá me hizo también darme cuenta de muchos conflictos que yo tenía a nivel de su ausencia cuando yo era más pequeña. Y que claro, como te digo, o sea, al sol de hoy yo pienso que es algo que he ido superando, pero que en algún momento superaré del todo porque a veces todavía sigo teniendo muchos patrones de insuficiencia, a veces no me siento suficientemente buena para nada, a pesar de que me encanta aprender, me encanta estudiar, me encanta investigar, pero siempre siento que no es suficiente, siempre pude haberlo hecho mejor. Y si yo, no sé, logro algo como viajar o graduarme de una carrera o como metas muy grandes, como que siempre me digo, nah, pudiste haberlo hecho mejor, o sea, nunca es suficiente. Y también descubrí muchos conflictos, como te decía, de comparación con mis hermanas, de que Dios mío, yo voy a ser, mejor dicho, lo peor de esta familia, porque es que yo no sé qué aspiraciones tengo, yo no, nada. Tenía muchas dudas y mucho miedo a estar sola. Yo recuerdo que para mí era terrorífico estar sola en todos los aspectos, tanto de no tener una pareja o no tener una amistad o no tener a alguien ahí cerca. Para mí eso simbolizaba el terror más grande de la vida, y también me daba mucho miedo que me abandonaran, demasiado miedo. O sea, yo trataba de hacer lo posible para que esa persona se quedara conmigo, para encajar con esa persona y en todos los aspectos, no solo a nivel de relación, sino también de amistades, de trabajos, de todo. O sea, yo tenía que encajar como fuera porque a mí nadie me iba a abandonar. Entonces cuando llega el 2021 que compro mi primer curso, de todas maneras yo ya venía como con esta buena relación con mi papá, y mi papá también ha tenido un proceso de nivel de conciencia que fue aumentando con el tiempo. También se dio cuenta de muchas cosas en su vida. De hecho empezamos a hablar de cosas muy bonitas, de cómo había sido su niñez, de cómo había sido su proceso, de cómo fue casarse con mi mamá, de cómo fue esa experiencia de tener 4 hijas, de qué era lo que había pasado, por qué se había ido, bueno, y miles de cosas más que con él pude hablarlo, tratarlo y como poder entender más allá, tener una visión de lo que hay detrás de esa decisión. O sea, te fuiste, ajá, ¿y qué hay detrás de eso? ¿Qué te hizo llegar a esa decisión? Empiezo ya ahora sí a navegar entre esos patrones mentales y esas heridas que tenía en ese momento. Y bueno, mejor dicho, ahí empecé como a escarbar muy profundo y la verdad, como te digo, duele. Pero yo tengo una frase o una creencia en el desarrollo personal, y es que a veces ese proceso de crecimiento, de desarrollar ese nivel de conciencia, es como el ejercicio. Tú sabes que estás haciendo bien un ejercicio porque te duele el músculo que te debe doler. Entonces, en el caso del desarrollo personal, yo digo que si te está doliendo es porque lo estás haciendo bien, porque estás sanando realmente. Entonces, como que decidí encarar ese tipo de dolores, ese tipo de patrones de abandono, esa comparación, ese sentirme un fracaso, con ese primer curso que fue en el 2021, que era una mentoría que duró 4 meses. Entonces ahí, mejor dicho, empieza ya como todo ese camino de descubrirme, de entonces empezar a ser muy consciente. Al principio me costaba muchísimo, como te decía, tenía demasiada resistencia a esas cosas que dolían, porque pues obviamente a uno no le gusta recordar cosas que duelen, recordar cosas que molestan. Es como si tienes una herida acá, pues cada vez que la tocas por error te duele y ahí mismo reaccionas. Pasa lo mismo con esas heridas que no se ven a simple vista, pero que están en tu mente. Y entonces en todo este proceso he descubierto muchísimas cosas sobre mí, inclusive mi diálogo interno conmigo era horrible. O sea, la manera en la que yo me trataba, yo llegué a un punto en el que yo decía, donde yo le hable a alguien como yo me hablo a mí, pues esa persona ya estaría en el manicomio literalmente, porque, o sea, el diálogo interno que yo tenía conmigo era de que no sos capaz, sos el peor fracaso de la vida, pero mira, ¿por qué no haces nada bien? O sea, todo este tipo de cosas. Y pues a lo largo de todo esto llegué como al punto en el que dije, ¿qué es eso de la niña interior? ¿Qué es eso de sanar la niña interior? Y me puse a consultar en varios artículos científicos y también en varios podcasts que hablaban sobre la niña interior. Y entonces ahí me di cuenta y me dije, claro, eso es lo que no he sanado durante todos estos años, y eso es a lo que menos atención le he prestado, a esa chiquitica interior.
Y cuando entonces empiezo como a tratar de indagar qué es lo que siente esa niña interior, qué es lo que piensa, qué es lo que ha venido pensando todos estos años, ahí es donde realmente se marcó un antes y un después en mi proceso de desarrollo personal. Pues en este momento sigo sanando, sigo conectando conmigo, pero ya mi diálogo interno es muy diferente, ya la manera en la que me hablo es totalmente distinta. Y bueno, digamos que ese ha sido como más o menos mi historia a lo largo de todos estos años. Gracias a todo esto es que soy la persona que soy hoy. Y hoy agradezco que todo eso me haya pasado y que haya tenido todos esos patrones mentales. Y de hecho, a medida que vayamos hablando, te voy a contar más sobre ese tipo de cosas porque vamos a hablar de temas específicos, de temas como la escucha, de qué herramientas me sirvieron a mí como para empezar a descubrirme en todo este proceso y como más historias que se me vayan ocurriendo, pero este es un contexto general sobre mí para que sepas quién es la persona que te habla, por qué considero que podemos aprender muchísimo juntos. Yo inclusive a través de esto puedo ir aprendiendo más. Hay gente que dice que cuando explicas más aprendes y estoy totalmente de acuerdo porque yo siento que al explicar mi historia inclusive hay preguntas que todavía me hago, hay cosas que yo noto que todavía aquí duele, todavía aquí falta un poquito por sanar. Inclusive ya para finalizar, una de las cosas que también me ha ayudado muchísimo es que me encanta escuchar, entonces inclusive creé un espacio como con mis amistades simplemente para yo escucharlas. O sea, recuerda que yo no soy psicóloga ni soy experta en psicología, pero digamos que para mí la escucha es como te dije, una herramienta súper valiosa. Entonces yo me siento a escucharlas, que me cuenten sus historias y a través de escucharlas yo me espejo en ellas. Y por ejemplo, si mi amiga me dice, no, es que no he sanado el patrón de abandono, yo me digo, ¿y será que yo sí lo he sanado? Y entonces ahí empecé como ese proceso de no, quiero ser coherente. O sea, lo que yo quiero aconsejarle a alguien es porque yo lo hago, yo lo sé, lo he interiorizado y lo pongo en práctica. Porque claro, obviamente es súper fácil uno tomar un libro y leerse toda la teoría, pero claro, del decir al hacer hay una brecha enorme. Entonces como que me prometí a mí misma que todo lo que yo dijera, hablara o expresara era porque yo ya lo había vivido, ya lo había hecho y esto me llevó como a que cada vez que tengo una interacción con alguien me espejo en esa persona y aprendo muchísimo, absorbo muchísimo conocimiento de sus experiencias también. Así que gracias por estar aquí, por dedicarme este ratico de tu tiempo y espero que te haya encantado. Y nos vemos en el próximo episodio para contarte más catacurrencias. Chao, chao.